Esta feria nació hace 13 años, no solamente como un proyecto de mercado, de comercialización de las artes plásticas, de las galerías, sino también como un proyecto para toda la escena, para darle visibilidad a la escena artística de Colombia, para vincular, digamos, al público al arte de diferentes maneras. Eso es lo que nosotros vemos aquí en este libro. Tú tan multifacético, desde que te conozco, y yo creo que es parte del valor y de la frescura que tú le traes, digamos, a este formato de entrevistas, aterrizando un poco el contenido y el universo de nuestra escena artística. Estamos muy felices de estar presentando el libro acá. Muchísimas gracias. Te voy a dar la palabra. Una entrevistada más. ¿Qué? ¿Una entrevistada más? Muchas gracias. José, qué rico tenerte aquí también en el concierto. Gracias, Marta. Conocí a Martín Nova como una persona que trabaja en un grupo empresarial y se presentó diciendo, bueno, yo soy Martín, yo trabajo en el grupo Éxito, tal, estoy interesado en el arte, pero luego dijo el ábrete sésamo en el medio artístico, que es, soy el nieto de Leonel Estrada. Y automáticamente uno cambia de actitud porque Leonel Estrada, una persona que conocí, digamos ya en sus últimos años, es un referente importantísimo para el arte, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Martín me habló desde ese inicio de este proyecto que tenía de hacer un libro de entrevistas y me entrevistó, tuvimos una conversación larga en Flora, que es el espacio que yo co-dirijo con mi esposa Adriana aquí en Bogotá, y están invitados mañana los que no lo conozcan a la visita que va a hacer el grupo VIP al barrio San Felipe. Y luego él siguió haciendo sus entrevistas, nos vemos con frecuencia en todas las citas del arte. Y un día me dijo, ya lo tengo casi terminado, ¿por qué no haces un prólogo? Entonces yo le dije, claro, mándame el libro, pero luego me mandó el PDF, eso fue un diciembre, y dije, pues me lo leo en estas vacaciones, pero ese PDF, imagínense lo que es el PDF de este libro, casi no lo logro terminar, eso eran noches y noches y noches enteras tratando de terminarlo, y la rayita del PDF no bajaba, así fue una cosa eterna. Bueno, finalmente hice el prólogo, pero luego también había un escrito de William Ospina, un prólogo de William Ospina, y Ospina mata roca toda la vida. Así que mi prólogo se convirtió en epílogo, y eso es lo que voy a leer en ese momento, y luego comenzaremos la conversación. Leonel Estrada fue una figura clave para el desarrollo del arte, no solamente en Medellín, sino en Colombia y en América Latina, principalmente por su labor en las Bienales de Coltejer, que ideó y gestionó. Sin embargo, para las generaciones más jóvenes, su nombre es relativamente desconocido, debido tal vez a que la última versión de este importante evento se realizó a principios de los años 80, hace más de 3 décadas. Como ustedes saben, la Bienal de Coltejer, la primera se hizo en el 68, luego en el 70, luego en el 72, y luego hubo un largo hiato y ya en los 80 se hizo la última, que coincidió con el Coloquio de Arte No Objetual. Motivado por la voluntad de conocer a su abuelo a través de quienes trabajaron con él o fueron sus contemporáneos, Martín Nova inició una serie de entrevistas con figuras importantes de la organización de exposiciones en Colombia a partir de los años 60, que también se incluyen algunos artistas en el libro, pero siempre haciendo hincapié en su trabajo como gestores o curadores o como pedagogos, como es el caso de Miguel Ángel Rojas. Pero el enfoque del proyecto cambió rápidamente y se amplió para incluir otros protagonistas de la consolidación del campo artístico en Colombia que no necesariamente conocieron a Leonel Estrada. En mi caso personal, conocí a Estrada en el 2006, cuando, por invitación del Museo de Antioquia, estaba realizando la primera propuesta de lo que vendría a llamarse luego el Encuentro de Medellín, el MDE, del cual ya se han hecho varias versiones, 2007, 2010
2011-2015, es una cuadrienal. De hecho, el MDE, este evento tan importante, se planteó explícitamente como un intento de recuperar para Medellín, un cuarto de siglo después de la última versión, el impacto positivo de un evento artístico internacional de gran escala como la Bienal de Coltejer, una bienal que Bogotá realmente nunca tuvo. Conversé con Leonel en la mítica Taberna del Ahorcado, ese espacio que él tenía en la parte, como el sótano de su casa, con sus murales y sus múltiples historias ligadas a un momento de quiebre en el arte colombiano que apenas consolidaba su modernidad, pero que con las bienales ya se abría a un arte más experimental y más de proceso. El trabajo de Leonel Estrada abrió el camino para lo que hoy denominamos convencionalmente arte contemporáneo, y el impacto de su gestión se siente hasta nuestros días. En este libro, Leonel es el dispositivo que desencadena el proceso, pero no su eje. Digamos, Leonel es como el origen, el ímpetu de este proyecto, pero no es el eje central del libro como verán los que ya lo han leído. Como La cámara lúcida, el bello ensayo sobre la fotografía que Roland Barthes escribe motivado por un retrato de su madre que acababa de morir, fotografía que por demás nunca vemos. Conversaciones con el fantasma evoca a Estrada, pero no se centra en él, sino que a través de su figura invoca un momento de profundos cambios en el arte colombiano. El libro rápidamente toma una vida propia, independiente de la figura que lo motiva, cuando Nova comprende que la verdadera importancia de Leonel radica en que articuló desde la provincia la voluntad de un país y de una sociedad cerrados a las influencias externas, de abrirse al mundo. Una sociedad que devino, gracias a las bienales, más cosmopolita, tolerante e inclusiva, por lo menos en lo que respecta al arte. El carácter masivo que tuvieron las bienales de Coltejer impactó mucho más allá de la reducida esfera del arte, involucrando a la sociedad de su momento, con lo cual ayudó a crear un público nuevo para las manifestaciones artísticas en Colombia. El trabajo de Estrada abrió un espacio para muchos otros que años después, décadas en el caso de mi generación, ejercieron el rol de la crítica, la gestión cultural o la curaduría, actividades enfocadas en la mediación entre el arte y el público. En este sentido, Conversaciones con el fantasma es un importante documento sobre las condiciones que posibilitaron la emergencia y consolidación de una profesión relativamente nueva en nuestro medio. O sea, todos los que hoy nos denominamos curadores, esa profesión de mediar entre el arte y el público está en sus orígenes en Colombia, en las bienales de Coltejer, a mi modo de ver. Una característica interesante de este libro es que inicia con la intención de escribir una biografía de un personaje a partir de los relatos de terceros, pero se desarrolla como una serie de narraciones independientes que en algunos casos hacen referencia a hechos, asuntos o personajes comunes. Hay personas que aparecen en varias de las entrevistas referenciadas por diferentes personas que los conocieron o trabajaron con ellos. Pero lo autobiográfico de Martín se recupera de cierta manera en los textos de transición entre una entrevista y la siguiente, con las reflexiones que hace él sobre el arte, la ciudad y el país, pero también sobre la vida, la muerte, la existencia, apelando a menudo a citas de textos y poesías de Leonel Estrada y de su esposa. Como Leonel, que era odontólogo de profesión, seguramente muchos de ustedes lo saben, Leonel era odontólogo, pero termina haciendo uno de los eventos más importantes de América Latina. Martín Nova también es un amateur en el arte, pero en el sentido más etimológico del término, amateur, un amador, un amante del arte. Alguien que ama el arte por convicción, pero que no trabaja necesariamente dentro del campo artístico. Nova no es un outsider, de todas maneras, como tampoco lo fue Leonel. En la última década se ha convertido en un coleccionista y gestor muy activo, atento en particular a las generaciones emergentes del arte en Colombia, las cuales ha apoyado de diferentes maneras, inclusive también instituciones, entre ellas Flora. El tono de las entrevistas es invariablemente sincero y libre. Al no pertenecer a ninguno de los feudos locales,
No genera resistencia o suspicacia alguna y llega más bien amparado por el aura de una figura querida y respetada por todos. Imagino que si alguien como yo o como alguno de los que estamos en el medio fuéramos a hacer este libro de entrevistas, de alguna manera habría una prevención, pero como Martín llega como desde otro lado, la gente se abrió de una manera muy especial, me parece a mí eso se siente en el tono de las entrevistas. En este libro están la mayoría de los actores relevantes del medio de la crítica, la historia, la gestión y la curaduría en el último medio siglo en Colombia. Están las vacas sagradas, como Gloria Sea, Eduardo Serrano, Beatriz González. Están los pioneros en sus campos, como Germán Rubiano Caballero, Álvaro Medina, que lo vi por aquí, Carolina Ponce de León. Las figuras locales que trabajaron fuera de la muy centralizada Bogotá, un tema que se toma aquí es como trabajar desde afuera, desde la provincia, como Darío Ruiz Gómez, Álvaro Barrios, Alberto Sierra, Miguel González, Carlos Arturo Fernández, en Medellín. Varios galeristas como Alonso Garcés, Jairo Valenzuela, Luis Fernando Pradilla y Catalina Casas. 2 escritores, Juan Gustavo Cobo Borda y Antonio Caballero, que han escrito muchísimo sobre arte. Un coleccionista, que es también gestor cultural, José Darío Gutiérrez. Un editor de libros de artista, Luis Ángel Parra, que es también galerista y gestor cultural. Los expresidentes Belisario Betancur y César Gaviria, que son también coleccionistas. También están algunos que entraron muchos más tarde a la escena, como Jaime Cerón, que está aquí, María Belén Sáez de Ibarra, Lucas Ospina, María Paz Gaviria y también yo. El libro incluye varios artistas escogidos, en este caso específico por su labor como gestores o figuras influyentes, como Óscar Muñoz, que además de artista es gestor de un lugar maravilloso en Cali que se llama Lugar a Dudas. Carlos Salas, que junto con Jaime Iregui manejaron en los años 90 y 2000 un espacio en Bogotá que se llamaba El Espacio Vacío y también tuvieron Gaula. Claudia Jaquín, con NS Arte y ahora directora del Museo de Arte Moderno. Miguel Ángel Rojas, profesor importantísimo de muchas generaciones del arte colombiano y una figura de referencia para todos nosotros. Y los ya citados Beatriz González, que fue curadora del Museo de Arte del Museo Nacional y también muy influyente en la Junta del Banco de la República en Bogotá y antes de eso directora de Educación del Museo de Arte Moderno de Bogotá. Y Álvaro Barrios, que ha sido por muchos años el curador del Museo de Arte Moderno de Barranquilla. Completan esta lista heterogénea María Elena Uribe de Estrada, escritora, esposa de Leonel, quien aporta una mirada íntima a la semblanza profesional que se construye colectivamente en el libro a partir de quienes lo conocieron, y también una especie de comodín, así raro de última hora, o de pronto no de última hora, pero sí se siente como un comodín, como una figura que aparentemente llegaría como completamente de afuera, pero cuando uno conoce un poco más el devenir del arte colombiano en los últimos años, entiende por qué está ahí, que es el curador suizo Hans Ulrich Obrist, considerado como una de las figuras más influyentes en el campo del arte contemporáneo a nivel mundial. La inclusión de Obrist no es arbitraria, más bien todo lo contrario. Desde mediados de los años 90, Obrist ha estado muy familiarizado con Colombia, añadiendo recientemente a su larga serie de conversaciones con artistas y pensadores un libro dedicado exclusivamente a entrevistas realizadas en el país, un libro que se lanzó este año, este año. Bueno, aquí no voy a entrar aquí porque no quiero chiviar el libro, hablando de qué habla cada entrevista, así que esa parte se las dejaré a ustedes. Quería simplemente terminar diciendo que este libro narra la historia del arte colombiano reciente a través de quienes han sido los promotores y articuladores del discurso artístico en el país. La estructura corresponde al orden en que se realizaron las entrevistas, no a una cronología del accionar de sus entrevistados en el campo artístico o una jerarquía, digamos, los mayores y luego llegando hasta los más jovencitos, no, fue armada simplemente en el orden en que él fue haciendo las entrevistas. Lo anterior le da una cierta frescura al libro, pues las conversaciones se van encadenando casi que por azar, mostrando las contingencias que moldean la travesía de alguien que va descubriendo un mundo fascinante a medida que se adentra en su sujeto de estudio. Conversaciones con el fantasma se lee con el interés que despierta la narración en primera persona de quienes, a diferencia de un historiador o de un cronista, fueron efectivamente los protagonistas de estas microhistorias del arte colombiano. Muchas gracias.
¿Quieres poner aquí? Bueno, para comenzar, quería hacerte una pregunta parecida a la que le hice recientemente a Ana Salas, la hija de Carlos Salas, que está en el libro y que realizó un documental sobre su padre. Y le contaba que hay una historia muy bella. Hay un niño que chiquito va al sepelio de su padre en Filadelfia, y ese día lo sientan por allá lejos con su madre y se entera uno que su padre, ese señor que veía de vez en cuando, era uno de los grandes arquitectos del mundo, Louis Kahn. Dos, que él era su hijo, sí, pero de una tercera familia, y que además ninguna de las familias conocía que existiera la otra, a pesar de que vivían a unos cuantos cuadras de distancia. Y entonces este niño, que no conoció sino brevemente a su padre, cuando crece decide hacer una película que se llama My Architect, Mi Arquitecto, y es una película que está hecha un poco con esa misma motivación, entrevistando a gente que conoció a Louis Kahn para tratar de armar una semblanza a partir de los que lo conocieron. Y la pregunta existencial de Nathaniel Kahn era: ¿quién era mi padre? Y también hay otra, digamos, película que se presentó recientemente, que se llama Amazona, en la cual seguramente ustedes la han visto. Claire Weiskopf entrevista a su madre, que fue una inglesa que llegó aquí a Colombia y que después de muchos ires y venires terminó en el Amazonas. Y la pregunta existencial de Claire Weiskopf es: ¿cómo pudiste abandonarnos? Es ella preguntándole a su madre cómo la dejó a ella y a su hermanito solos. La pregunta existencial de Ana Salas, yo le pregunté cuál es la tuya, y ella me dijo: no, mi pregunta existencial es ¿en qué consiste el acto creativo? Yo te preguntaría, ¿cuál es la pregunta existencial real que motivó este libro? Yo, antes de contestarte, quiero como agradecerle a todos por estar acá. Primero, pues quiero como dar un agradecimiento real. Primero, pues miren la convocatoria, mucha gente, no hay sillas suficientes. Yo no pensé que fuera a llegar tanta gente realmente. Quisimos hacerlo acá en la terraza, algo distinto a las salas de adentro de presentaciones. Primero, quiero agradecer también a Arbo pues, por esta oportunidad, agradecer a Fernando de Revista Bocas, que también pues, promueve este evento, a José, por supuesto, y agradecer a mis papás y a Ani, porque lo que digo yo en el libro es que cada letra escrita en ese libro es tiempo de Ani y de Alexa. Y lo digo así porque quiero amarrar, y antes de contestar, yo quiero amarrar esto con qué significa para mí estar aquí sentado. Y es, cuando yo hago alguna charla o me invitan a algo, usualmente es para hablar de mercadeo o es para hablar de temas de comercio. Entonces yo podría, si quieren, hablarles de para dónde va el comercio en el mundo perfectamente y nos echamos una conversación de 1 hora. Pero para mí esto es como una incomodidad innecesaria, porque no es lo mío. Yo no soy del mundo del arte. Y yo me presentaba siempre en estas entrevistas, y José es testigo. José es la entrevista número 5 del libro, más o menos cuando cambió el objetivo del libro. Yo me presentaba siempre igualito, casi que era poner play a la grabadora. Yo siempre decía: vea, yo no soy periodista, yo no soy del mundo del arte, yo no soy curador, yo no soy crítico, yo no soy galerista, yo no soy coleccionista. Yo me gusta mucho el arte, quisiera ser coleccionista, pero tengo unas cositas. Yo soy simplemente una persona que trabaja en una empresa, que es el Grupo Éxito, y estoy muy interesado en aprender unas cosas. Así comenzaba yo las charlas. Entonces, ¿por qué el libro? Y lo amarro con ya con la pregunta: ¿por qué el libro? Y me parece importante, José, comenzar con eso. ¿Por qué escribir un libro de arte? Yo, una persona que soy externa al mundo del arte, un outsider o un amateur, como José lo mencionó ahora, y es básicamente porque yo siempre he estado muy interesado en arte. Desde chiquito, yo lo digo en el libro, y yo no voy a leer nada del libro. Aquí tenía un montón de hojas resaltadas, pero la idea no es leer, la idea es que pues ahí está todo lo que he escrito para que lo lean. Yo no voy a leer, pero era que siempre yo crecí alrededor del arte y cercano a las personas del arte. Y yo siempre veía
o oía unas referencias muy importantes a dos temas. Uno se llamaba las Bienales de Coltejer, que a mí no me tocaron. Yo nací en el año 78, o sea, la tercera Bienal yo tenía 3 años, la tercera tenía 3 años. Este era el primer tema, y el segundo tema era Leonel Estrada. Esos dos temas para mí siempre eran como un común denominador en mis conversaciones con el mundo del arte. José ya lo dijo, eran como un abrepuertas, y yo lo digo en el libro. Me abría las puertas a donde yo iba porque Leonel fue una persona muy importante en el mundo del arte. Pero ¿por qué el libro? Porque si bien esto era temas de conversación a donde yo iba, eso no está documentado. En ninguna parte no existe una investigación formal, bien hecha, documentada, con curadores internacionales, nacionales, que diga que es que las Bienales de Arte fueron el evento más importante de arte en Colombia en los últimos 50 años. No lo hay. Puede que no sea el más, pero fue un evento muy importante, por 3 motivos. Uno es porque rompieron en dos la historia del arte en Colombia, porque fue en un momento en que se abrió el arte a ese, digamos que a ese arte nuevo que llegaba, a ese arte conceptual, que ahora hacíamos una visita guiada por Arte Cámara y realmente ha cambiado mucho el arte a lo que era hace 50 años. Ese era un primer tema. El segundo tema era algo que a mí personalmente me interesa mucho, que era la masividad del arte, que era la masividad de las bienales. Comparar es muy maluco, y obviamente esta feria tan importante que está haciendo tanto por el arte en el país y por la cultura y por el comercio en el país, dura 4 días, pero a esta feria vienen más o menos 35.000 personas. Eso está en el libro dicho por María Paz. A las bienales iban 450.000 personas. A la bienal número 2 fueron 420.000 personas. En una ciudad que era más chiquita. En una ciudad de provincia, que ese es otro tema que también quisiera yo mencionar, que es en un país que ha sido muy de un centralismo y un provincialismo que aún persiste. Entonces yo me pregunto también, ¿qué pasaría si las bienales hubieran sido en Bogotá? ¿Cómo sería Bogotá hoy? Si las bienales siguieran hoy y fueran en Bogotá. Bueno, y un tercer tema, y es, digamos, el lugar común de la respuesta cuando yo preguntaba el tema de las bienales en las entrevistas, el lugar común es porque las bienales abrieron el arte en Colombia al mundo, o al revés, le trajeron el arte del mundo a Colombia. Era como la respuesta común que me daban casi todos. Son usualmente ambas cosas. Eso. Entonces eso para mí era muy importante. Yo lo oía, pero yo no lo veía y no lo veo aún, y no existe una investigación sobre eso. Ese era un primer tema. Y el segundo tema era Leonel Estrada. ¿Por qué Leonel Estrada? Porque de nuevo en las personas, digamos, mayores, Leonel Estrada es una persona muy importante en el mundo del arte, y claramente sí me abría las puertas. José lo acaba de decir, José lo conoció al final. Pero cuando yo voy a los jóvenes, casi que Leonel Estrada es un mito por allá, un recuerdo. Alguna vez me tocó en Arbo hace 2 años, estuve en una de esas comidas que hay después de estas reuniones, y había una pareja de coleccionistas jóvenes diciendo, no, es que hay como un mito de Leonel Estrada, el odontólogo que hacía bienales, pero ya era un mito y no saben nada de Leonel Estrada. ¿Quién era Leonel Estrada? Y yo no me voy a enfocar mucho, eso está todo en el libro, pero Leonel Estrada era una persona polifacética, una persona que hacía de todo, una persona que me gusta mucho como Halim Badawi, que venía, lo describe en la revista Arcadia Última, y es que dice, era la persona, se me olvidó la frase, pero algo así como la persona más enigmática de la segunda mitad del siglo pasado en Medellín. La persona más enigmática. Porque era polifacético, hacía de todo. Por polifacético. Bueno, entonces, él está abocado en todas partes, pero ¿por qué no está entrevistado? Entonces ya voy a terminar. Bueno, entonces, Leonel era una persona que yo quería entenderlo, lo que yo no lo pude entrevistar a él porque él murió hace ya 4 años, es porque yo quería hablar con él sobre 2 temas, sobre las bienales de arte. Yo quería que me contara un poco lo que le pregunté a las otras personas. ¿Por qué nacieron? ¿Cómo nacieron? ¿Cómo se financiaron? ¿Por qué se acabaron? ¿Por qué no siguieron? ¿Qué pasó con Coltejer? ¿Por qué se quebró Coltejer? Pues se quebró para las bienales, ese tipo de cosas. Y segundo, el tema del arte de Leonel Estrada, porque Leonel también era un gran artista. Y yo me pregunto mucho, y creo que los primos, como los menciono en el libro, nos preguntamos muchos, ¿qué hubiera pasado si Leonel Estrada se hubiera dedicado solamente a una cosa? ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido solamente artista? O si hubiera sido solamente poeta. Hubiera sido el mejor poeta o el mejor artista. Es que
Ahora hay una exposición en el MAM en Medellín, donde uno ve la obra de Leonel del 68, supremamente avanzada para su tiempo. Se dice Carlos Arturo Fernández, que la primera obra, la primera instalación de Colombia fue Leonel Estrada en el 67. Primero espacios ambientales en el 68, antes. Entonces realmente, y fue en Arte Nuevo para Medellín, que fue como las prebienales. Entonces yo quería preguntarle esas cosas. De pronto la pregunta existencialista sería, y yo no me la he planteado, no he pensado en eso, de pronto sería algo alrededor de ser polifacético. Porque ser polifacético tiene sus pros y tiene sus contras. Que yo también lo planteo en el libro. Ese tema, a mí me gusta mucho en el libro plantearme como reflexiones, seguramente muy pequeñas, seguramente muy cortas, pero me pregunto mucho si eso de ser polifacético es bueno o es malo, en este mundo hiperespecializado. Exacto, yo pienso, antes había un médico que iba a la casa y miraba a los niños y decía, creo que tienes esto, ahora toca hacer un triage y que pasan 2 días antes de que lleguen al especialista que le puede ver lo que tiene la persona porque se ha hiperespecializado, y es realmente refrescante ver personas que pueden enfocarse a diferentes campos del saber, ¿no? Bueno, yo te quería preguntar una cosa. Son muchísimas entrevistas, muchísimas personas, muchísimas personalidades. ¿Cuál fue la entrevista más difícil de hacer y por qué? Bueno, todas fueron muy distintas y todas fueron muy bonitas. Yo repito, yo no soy periodista y no soy del mundo del arte, entonces para mí era un reto. Yo creo que la más difícil fue la primera y la segunda, en términos de que era algo distinto, era algo que me incomodaba a mí, era algo que me tenía que hacer un esfuerzo para hacerlo. Yo para la primera, que es con Gloria Sea, yo para todas me preparé mucho, pero para esa recuerdo, y lo hablaba esta semana, recuerdo mucho, y quiero hacerle una mención especial a Jack Mosseri. Recuerdo mucho, en esa época yo iba mucho a la casa de Jack, a hablar con Ana Mercedes y con Jack en las noches, a tomar vino, íbamos y pasábamos muy bueno. Y yo recuerdo mucho que la noche anterior de la entrevista con Gloria Sea, yo hablé muy largo con Ana Mercedes. Entonces, de pronto la más difícil fue esas primeras, pero más por el esfuerzo de hacerlas. Y de pronto la otra difícil es la que no hice, que fue la de Botero, que al final no logramos cuadramos y no alcanzamos, y yo ya dije, no, ya se fue el libro. Entonces faltó Botero. ¿Y además de Botero sientes que faltó alguien más? No, faltaron muchas personas, José. Yo creo que es tan grande, y uno de pronto arranca primero con una mente tan pequeña de tan poquitas personas, pero cuando uno va avanzando en cada entrevista se encuentran hombres. Yo es como un árbol de ramas donde uno arranca por aquí, pero arranca y luego sigue por otra, y cada conversación me lleva a cosas nuevas o a volver a anteriores conversaciones. Entonces yo creo que faltaron muchas. Yo menciono la de Botero, que me hubiera interesado mucho Botero, no como artista, sino como mecenas. A mí me inquieta mucho Botero como mecenas, el aporte que Botero hizo al país, como la donación que hizo. Y me inquieta mucho también Botero como coleccionista. Porque... Sí, yo te quería preguntar una cosa que a mí siempre me ha intrigado, y es que en Medellín hay una larga tradición de mecenazgo institucional, empresarial, a la cultura y a las artes, pero yo no he visto muchos coleccionistas. ¿Dónde están las colecciones de Medellín? Si uno ve las empresas paisas y las empresas bogotanas, es mucho más el apoyo empresarial a la cultura que hay en Medellín que en Bogotá. Es más, en mi trabajo a mí me visitan de todo el país, porque las empresas paisas son las que apoyan. Y eso me parece interesante, me preocupa un poco. Yo creo que eso además es herencia de Coltejer. Como Coltejer hizo una labor tan buena en el 68, lo que Coltejer logró no hay cómo lograrlo en términos de mercadeo. Una compañía no tiene cómo pagar lo que logra una Bienal de Arte. Una compañía no tiene cómo pagar lo que logra Arbo. Lo que logra Arbo en prensa no tiene cómo pagarlo ninguna compañía en Colombia. Lo que logró Magia Salvaje, la película, no tiene cómo pagarlo una compañía realmente en términos de mercadeo. Entonces, yo creo que eso es herencia de Coltejer, y por eso es tan fuerte en Medellín. Me preocupa que veo que se está acabando. Yo siento que se está acabando. En términos de empresarial, no, pero yo no creo que se está acabando. Va reduciéndose, y es como la inquietud es que yo creo que la empresa privada debe aportar más al tema de la cultura. Y sobre el coleccionismo, que me preguntaba, yo lo que digo del coleccionismo es que yo creo que en general en Colombia hay muy poco coleccionismo. Y en el libro está evidenciado, y se puede leer en la mitad de las entrevistas, que es un coleccionismo muy incipiente, donde somos muy poquitos
las personas interesadas en coleccionar arte. Yo creo que en Medellín hubo un coleccionismo hacia los años 60 y 70 y yo creo que ese coleccionismo se apagó probablemente en la época del narcotráfico de los años 80, donde Medellín cambió la forma de pensar. En Medellín se acabaron los carros lujosos, en Medellín se acabaron muchas cosas y esas cosas pasaron a ser como más bien no tenerlas. Está volviendo a revivir, pero realmente en Medellín no hay coleccionismo. En Medellín es muy difícil hoy, cuando hay una visita de estas internacionales, invitarlos en Medellín es muy difícil, no hay a dónde llevarlos. Bueno, yo quisiera abrir un poco el micrófono a las personas que están acá para si hay alguna pregunta para Martín. Pues yo espero primero que se agote este. Cuando se agote hablamos. Si no se agota es porque no hay lectura, y no hay lectura ¿para qué agoto? No, mentira, no, yo creo que sí vendrán cosas nuevas, inclusive de diferentes temas, pero claro, por supuesto. Nena, ¿cómo está en el libro? Marilena, o sea, la esposa de... Gustavo, gracias. Miran, bueno, y respondo lo de José de ahora, que de pronto no me quedó bien contestado, y es, Lionel no está en el libro porque Lionel murió en el año 2012, y en el año 2012 este libro no existía ni en la mente mía. No se me hubiera ocurrido hacer este libro. Este libro nació porque Lionel murió. Como Lionel murió, a los pocos meses, o a 9 meses más o menos, se enfermó Gloria Sea, y estuvo enferma en la clínica, Gloria. Entonces cuando Gloria salió de la clínica, yo la llamé y le dije, Gloria, quiero entrevistarte. ¿Para qué? Ni idea, pero la quería entrevistar. Y entonces me fui a donde Gloria en el museo, eso está narrado en el libro, y paré como un año, y al año seguí con Juan Gustavo Cobo, y ahí se fueron las conversaciones. Nena siempre estuvo, Nena, mi abuela, siempre estuvo en la, digamos que en el listado de personas a entrevistar. Lo que pasa es que Nena, un día, un sábado, y yo lo explico en el libro, un sábado estaba yo en Tacna, en la casa de mis abuelos, que bien la conociste, pues en el apartamento estuve yo en la casa, y mi abuela estaba recostada en la cama relativamente maluca, estaba enferma, y yo me la acosté en la cama del lado, era una cama doble muy grande, eran 2 camas separadas pero pegadas, y yo me la acosté al lado y nos pusimos a conversar, y cuando llevábamos un rato conversando, yo dije, yo debería estar grabando esto, y yo puse el celular y grabé la conversación. Ella estaba muy cansada, estaba muy enferma. Fue una conversación de nieto con abuela, no fue una entrevista. Y yo digo en el libro, si yo hubiera sabido que mi abuela se iba a morir 2 semanas después, hubiera sido otra entrevista. Entonces esa fue muy bonita porque fue 2 semanas antes de morir. Ahora, no es una entrevista profunda. Dudé mucho si ponerla porque Nena era una mujer muy profunda. Mucho más que Leonel. Una escritora de una profundidad gigante que dejó de escribir porque le daba tan duro escribir en su existencialismo, pero era muy profunda. Entonces yo digo, yo no puedo publicar una entrevista de Nena tan superficial, con preguntas de, oye Nena, ¿y quiénes eran los amigos? Y pasaban rico. Pues no era justo con ella publicar eso, entonces fue muy duro, pero ahí está, ahí la puse. Pues la primera, que tú eres un profesional, un ejecutivo supremamente ocupado, con un cargo muy difícil, eres esposo y padre, como dijiste ahora. Entonces no sé a qué horas hiciste un libro, el pequeño libro, ¿no? Por un lado, y quería que nos contaras, por ejemplo, anécdotas de tus entrevistas, de todo el proceso del libro. Lo otro que te quería no preguntar, sino decir, es que yo tal vez ahora escuchándote, te estoy viendo como tan polifacético como tu abuelo. Primero es que fue mucho tiempo, Delia, fueron 3 años. Entonces uno dice, pues sí, yo hago cosas y vivo muy ocupado y no tengo tiempo, pero es que fue mucho tiempo, fueron 3 años. Y 3 años tienen muchas horas. Primero. Y lo segundo es, cuando me hacen esa pregunta, sobre todo en la oficina, yo respondo muy fácil. Yo les digo, ¿usted cuántas horas de fútbol ve a la semana? ¿De fútbol? ¿Cuántas horas de fútbol? Sí, pero yo pregunto fútbol porque son todos hinchas de un equipo. Entonces, pero es lo mismo, ¿cuántas horas de Netflix? Entonces yo no prendo la televisión. No existe la televisión entre semana. Entonces yo realmente es en esos tiempos, en esos espacios que
que pasan estas cosas. Yo creo, Delia, que para el ejecutivo moderno y al revés de digamos, de esa hiper especialización, yo creo que al revés, el ejecutivo moderno debería ser más humanista. Yo creo que el ejecutivo moderno tiene que vivir más con la cultura, tiene que venir más a estas cosas, tiene que ir más a exposiciones, tiene que ir más a conciertos, tiene que leer más, leer mucho. Y yo veo eso falta y creo que no existe. Entonces para la gente es muy raro y me preguntan mucho que yo a qué horas hago estas cosas, pero la respuesta es que yo creo que todo el mundo debería hacerlas. Y anécdotas. No, hay muchas. Yo creo que anécdotas anécdota puede ser más bien es un concepto general y es una cosa bonita de las entrevistas fue que las entrevistas eran siempre en el lugar del entrevistado. Entonces era bien sea en su casa o en su oficina o en su galería o en su museo. Y cuando uno va al espacio personal de alguien está en su espacio, están muy cómodos. Pero no solo eso, sino que uno puede ver y uno puede vivir ese ambiente en el que está la persona, uno puede ver los libros, uno puede ver las esculturas, uno puede leer a la persona por el espacio en el que está, pero también actúan como son. Entonces, por ejemplo, una anécdota, Miguel González está en el libro contado, muy interesante porque él me recibió con una levantadora japonesa y a la entrevista a la mitad él se paró y se fue y regresó con una levantadora hindú. Como ese tipo de cosas son muy bonitas, pero es porque uno logra capturar la esencia de la persona y quién es el entrevistado realmente. Y no es una entrevista, que José lo decía ahora, estas no son entrevistas, y yo quiero ser muy enfático en eso. Yo no soy del mundo del arte. Yo soy absolutamente externo al mundo del arte. Pues me gusta mucho, pero soy externo. Y eso hace que este libro no es un libro de investigación. Este libro no es un libro hecho por un curador. Bien. Es un libro para un público mucho más amplio. Es para todo el público. Yo no hubiera podido escribir, ni me interesa, ni sé cómo hacerlo, un libro de un curador. Lo que José escribe, que es tan especializado, tan técnico, con tanto conocimiento de arte, yo no lo puedo escribir. Lo mío era una cosa mucho más, de pronto, más humana. Era tratar de llegar a esa persona que había detrás. Por ejemplo, Álvaro Medina, que está aquí sentado, por ejemplo, aquí lo veo mirando, o Álvaro Barrios, o Miguel Ángel Rojas, que están por acá los maestros. ¿Cómo logra uno estar en su espacio y conversar y ver la personalidad? Y entonces Álvaro, te uso como ejemplo, me disculpas, pero Álvaro, esa cultura caribe y esa forma de hablar, y eso es muy rico en estas entrevistas. Cosa que no pasa si yo fuera un curador de arte seguramente, o un investigador, que estoy haciendo una tarea. No, esto es más, yo lo hago y aquí para mí no hay nada, aquí no hay ingresos, esto lo hago es porque amo hacerlo. Creo que eso es la respuesta, muy larga. Bueno, muchísimas gracias por su asistencia, gracias Martín por haberme invitado a este proyecto. Mañana, por la mañana, desde las 10 de la mañana estaremos abiertos en Flora. Tengo que aprovechar este momento institucional. También hay una exposición que se llama Energética, Arte y Energía Sostenible al interior del Monumento a los Héroes, que está muy interesante, y los que no conozcan el monumento, es una buena oportunidad de ver ese espacio tan increíble. Y bueno, muchas gracias a Arbo por invitarnos. José, y gracias a ti, muy especiales porque realmente José fue un apoyo muy grande. Yo he aprendido mucho de José y fue un apoyo constante durante el libro, hizo el epílogo del libro, entonces yo quiero agradecerte especialmente. Y atrás, aquí me dan la instrucción de decir eso, atrás hay libros para la venta, en la mesita de atrás, entonces yo voy a estar por allí. Muchas gracias.
Sí, la primera.